Vale. Hola, mi nombre es Génesis Pérez, soy participante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez del Núcleo Araure del curso de Técnicas de Supervisión con el profesor José Artigas. Hoy les voy a hablar sobre el perfil del supervisor, no sin antes empezar por definir qué es un supervisor. Un supervisor se puede definir como aquella persona líder que es capaz de guiar a un grupo de personas o trabajadores dentro de una organización, haciéndolos parte de su equipo, siempre y cuando estos se encuentren en categorías menores dentro de la jerarquía administrativa. Se dice que existen varios tipos de líderes. Por ejemplo, está el líder autocrático, que es aquel líder que no le consultas sus decisiones a los demás. O sea, él toma las decisiones por cuenta propia y no le importa si estas decisiones pueden repercutir de forma negativa hacia los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque solamente él pide y exige cuándo y cómo se tienen que hacer las cosas y a la hora en las que hay que entregarlas, sin importarle la opinión y el punto de vista de los demás trabajadores. Por otro lado, se encuentra el líder democrático. Este líder es todo lo contrario, pues el líder democrático es aquel líder que motiva a sus trabajadores a ser partícipes en todos los procesos. ¿Por qué? Porque un líder democrático motiva a sus trabajadores a participar en todo ese proceso de la toma de decisiones. Por ejemplo, si en la empresa está ocurriendo algún problema, un líder democrático es aquel que reúne a todo su equipo de trabajo y a través de varias opiniones, a través de varios puntos de vista, llegan a una solución. Porque como dicen por ahí, dos cabezas piensan más que una. Y eso es lo que hace este líder democrático, recopilar todos esos puntos de vista para tomar decisiones en conjunto. Por otro lado, se encuentra el líder con un estilo liberal, que ese tipo de líder no ejerce ningún control sobre las actividades. ¿Por qué? Porque simplemente ese líder deja que sus trabajadores, su equipo de trabajo, hagan lo que les convenga, hagan lo que crean más conveniente. No le importa en realidad lo que esté pasando en la empresa, no le afecta para nada. Entonces se podría decir que no ejerce su trabajo como tal. ¿Por qué? Porque es de los que deja que las cosas fluyan y no hace nada para solucionar las cosas o los problemas que se estén presentando. Cuando vemos estos tipos de líderes, entonces podemos decir que un mejor supervisor, o sea, un buen supervisor es aquel líder democrático. ¿Por qué? Porque trabaja en conjunto con su equipo de trabajo, se apoya en su equipo de trabajo. Es importante recalcar entonces que el trabajo del supervisor es un trabajo muy difícil y muy exigente. ¿Por qué? Porque ser supervisor requiere de más habilidades, más conocimientos, o sea, debe poseer un sentido común que en un momento determinado, o sea, él tenga la capacidad para resolver todos esos problemas que se le estén presentando. Se dice también que un buen líder no es aquel que piensa solamente en él, sino en su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque un buen líder sabe que para conseguir esos logros, para poder llegar al éxito, tiene que apoyarse en sus trabajadores. Por eso cuando lo felicitan a él tiene que saber y estar claro que no solamente esas felicitaciones son para él, sino que hay detrás de ese logro, o sea, un equipo de trabajo que luchó y trabajó para poder conseguir esos resultados. Entonces, llegamos así al punto de que un supervisor debe poseer ciertas cualidades y características que lo hagan la persona más idónea para asumir ese cargo.
del perfil del supervisor, entonces decimos que son aquellas cualidades o características que que lo definen como supervisor. Es así como decimos que un buen supervisor es aquel que posee un liderazgo. ¿Por qué un liderazgo? Porque se supone que un supervisor, al ser guía de un grupo de personas, debe liderar, o sea, debe llevar la batuta ante los demás trabajadores. Dice que debe resaltar, debe brillar, pero siempre con la debida humildad que respete a los demás equipos, a los demás miembros de su equipo. Por otro lado dice que debe tener disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque siempre un buen supervisor debe conocer cuáles son esas normas y principios que se rigen dentro del ambiente laboral. Debe apegarse a esas normas. ¿Por qué? Porque como supervisor, o sea, como esa persona líder, que sus trabajadores deben percibir que que está cumpliendo con esas normas. Por ejemplo, o sea, un supervisor no puede exigir que sus trabajadores lleguen temprano cuando él entonces está llegando tarde. Se dice entonces que el supervisor debe dar el ejemplo. Por otro lado, dice que un buen supervisor debe poseer conocimientos y habilidades. ¿Por qué? Porque un supervisor debe conocer no solamente la teoría, sino la práctica. Debe estar entonces en ese proceso continuo de adquisición de conocimiento. ¿Por qué? Porque un buen supervisor es aquel que maneja todos esos conocimientos. Debe estar muy claro en esa tecnología que se va a utilizar para llegar al éxito de esos objetivos. Debe conocer cuáles son esos materiales que se van a utilizar, o sea, debe tener un dominio real de su trabajo, para que de esta manera los trabajadores puedan saber que él es la persona que lleva la batuta. También debe tener ciertas habilidades que lo hagan ser ese supervisor ideal. Por otro lado, dice que debe tener la capacidad para generar buenas relaciones. ¿Por qué? Porque un buen líder tiene que ser capaz de hacer que su equipo de trabajo se la lleve bien, o sea, puedan compenetrar entre equipos. Se dice que un supervisor debe conciliar entre las partes, debe hacer que entre equipos, entre compañeros se apoyen. ¿Para qué? Para que el trabajo se haga más fácil, porque no puede haber un egoísmo, una rivalidad. Entonces, el supervisor debe ser esa parte conciliadora que los una. Y, o sea, no se puede poner a creer en chismes, por ejemplo. Debe tener ese equilibrio para el beneficio de todos. Por otro lado, dice que debe tener la habilidad para resolver problemas. ¿Por qué? Bueno, se puede decir que en cualquier organización, sea pública o sea privada, siempre van a existir problemas, siempre van a haber conflictos. Pero depende del supervisor cómo él los lleve a cabo. O sea, pueden ser problemas pequeños, pero si el supervisor es una persona también conflictiva, pues obviamente los va a volver más graves. Entonces, eso no es lo que se quiere. Un buen supervisor es aquel que convierte una queja en una oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar los procesos dentro de la organización. Por otro lado, se dice que un buen supervisor es aquel que tiene la capacidad para ser comunicativo. La comunicación es muy importante, siempre. A través de la comunicación, ese supervisor puede informar tanto a sus subordinados, a su equipo de trabajo, como a sus jefes inmediatos. Entonces, la comunicación
juega un papel fundamental para que todos dentro de la organización estén al tanto de todo lo que está sucediendo dentro de la empresa. Por otro lado, dice que debe tener esta capacidad de enseñanza. Un buen supervisor es aquel que es maestro todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y ese supervisor debe motivar a sus trabajadores a que sientan la necesidad de conocer algo nuevo todos los días. Debe tener ese don de enseñanza. ¿Por qué? Porque no todas las personas sabemos enseñar. Entonces, un supervisor debe tener esa paciencia para inculcarle y motivar a sus trabajadores a querer, aprender. Y por último, bueno, motivar a su equipo de trabajo. Esa es la meta principal de todo supervisor. Anteriormente se dice que se motivaba a los trabajadores a través de incentivos y buenas remuneraciones. Quizás eso no sirva de mucho hoy en día por la situación país, o sea, por la hiperinflación. Pero lo que sí es importante es que los trabajadores en todo momento se sientan, digamos, satisfechos y motivados por sus jefes para que de esa manera puedan producir, o sea, para que puedan rendir mejor en su trabajo. Bueno, para finalizar con este tema, se puede decir que ser supervisor no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque requiere de más responsabilidades. Muchas veces creemos que ser un supervisor coloca a esa persona en una posición cómoda y relajada. Y pues no es así, es todo lo contrario. Un buen supervisor debe tener esa capacidad para sobrellevar a su equipo de trabajo y poder así obtener todos esos objetivos organizacionales que sean para beneficio tanto de la empresa como para sus miembros dentro de la empresa, o sea, dentro de la organización. Gracias.